Vamos a entrar al módulo 3, que se conoce como parábola. Los contenidos temáticos en los cuales vamos a estar abarcando en este módulo son básicamente los siguientes. En primera instancia, vamos a analizar todos los elementos que involucran a la parábola. Y para esto, ustedes realizaron la actividad con el papel albanene, en el cual hicieron una cantidad finita de dobleces para formar justamente el contorno de la parábola. ¿Alguien me podría indicar cuáles fueron los elementos que ubicaron en esa figura? Fue el foco, el lado recto, Lado recto, ¿sí? directriz, Directriz, Vértice. vértice, perfecto. eje de simetría, El eje de simetría, El vértice. vértice, ok. El eje de simetría también se le conoce como eje focal, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son los elementos que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de todo este módulo. Y al igual que pasó con la circunferencia, en primera instancia vamos a analizar las parábolas que tienen ahora el vértice en el origen. Y esas reciben el nombre de ecuaciones en su forma canónica. Posteriormente, el vértice saldrá del origen y se va a posicionar en cualquier cuadrante, dando paso a las ecuaciones en su forma ordinaria. Y posteriormente vamos a convertir esas dos expresiones, ya sea en su forma canónica o en su forma ordinaria, y las vamos a transformar a su forma general. Y ya que estamos en las ecuaciones en su forma general, vamos a reducir estas expresiones, ¿sí?, a su forma ordinaria. O sea, primero las llevamos a su forma ordinaria y después de la forma general las vamos a regresar de la forma general a la forma ordinaria. Ese va a ser justamente lo que nosotros vamos a estar realizando en estos dos bloques, ¿sí? Que, insisto, es algo similar a lo que hicimos con el módulo de circunferencia. Primero analizamos con centro en el origen, después fuera del origen, pasamos las ecuaciones a su forma general y después de su forma general las regresamos a su forma ordinaria. Y en este caso vamos a terminar con el tema de aplicación de la parábola en nuestro entorno. La parábola, como las otras secciones o las otras figuras que vamos a estar analizando en el curso de geometría, se les conoce como secciones cónicas. Y esto debido a que se forman cuando dos conos se intersectan en un plano, ¿sí? Y en este caso podemos ver justamente en la figura un corte en ese cono donde podríamos observar justamente la parábola que se forma al realizar ese corte transversal en el cono. O sea, si nosotros hacemos este corte, se podría observar justamente esa parábola.
Por eso, todas las figuras que estamos analizando se le conocen como secciones cónicas. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de la parábola en nuestro entorno, jóvenes? Como lo podemos ver, las parábolas se pueden utilizar en las comunicaciones, en las antenas parabólicas, en la arquitectura, ya sea en los edificios o en los puentes, que dependiendo la estructura o la forma que le quiera dar el arquitecto, pues bueno, puede formar formas caprichosas, ¿sí? Y en este caso teniendo como base la parábola. En el puente, aquí podemos observar un puente de arco, el cual mediante cables está sujetando lo que es la base o la carretera. Y la idea de esos puentes de arco es que toda la fuerza que concentran la transmiten justamente hacia los lados, donde está justamente anclado dicho puente. ¿Sale? Asimismo, las parábolas las podemos observar, ¿sí?, en las lámparas o en los faros de un automóvil o de una linterna, ¿sí?, y donde justamente el foco se coloca en el foco geométrico de esa lámpara o de esa linterna. Ese foco lo que hace es que al incidir en la cara del faro, ¿sí?, viaja la luz de esta forma. Por eso debe de ser colocado en el foco geométrico para que tenga este desplazamiento. Así como se ocupan con este tipo de principios, pues hoy en día en los parques públicos se ha hecho costumbre colocar un tipo de fuentes que le den vida a estos, utilizando lo que es luz y sonido, ¿sí? Pueden hacer varias cosas justamente con estas fuentes que se le conocen como cibernéticas. Y en la figura que estoy mostrando en la parte central es el trayecto de un pasaje que está formado por una cantidad finita de arcos o de parábolas y que el usuario puede caminar a través de él y no se moja, ¿sí? Justamente la trayectoria que hace permite al agua a estar haciendo ese arco y obviamente es una brisa muy pequeña la que cae y no pasa nada, ¿no? Entonces, es bastante curioso cómo pasas debajo de y sientes o piensas que en algún momento va a fallar la presión o la velocidad del agua y pues, vas a acabar totalmente empapado. Este parque está en la ciudad de Lima y se encuentra o se denomina como el Parque del Agua, ¿sí?, donde la atracción o donde se puede observar con mayor detalle es en la noche, ¿sí? Está abierto desde la mañana, pero se aprecia mejor justamente en la noche por el espectáculo que ofrecen de luz y sonido, ¿sale? Ok. El siguiente puente que tenemos del lado derecho se le conocen como puentes colgantes. Estos puentes tienen la característica que pueden ser demasiado largos,
¿sí? Y que los cables principales son los que realmente sostienen al puente, ¿sí? Obviamente hay unos cables que están de manera vertical, pero igual, toda la fuerza la transmiten hacia los postes que están a los lados y de esa forma están sujetando a toda la estructura de la carretera. Estos puentes son más costosos que los puentes atirantados. Los puentes atirantados, pues bueno, tenemos aquí en México pues, prácticamente todos los puentes que están en nuestro sistema carretero son puentes atirantados. Los más famosos tenemos el puente Baluarte, que está entre la autopista de Durango y Mazatlán. Hay otro puente que está rumbo a Acapulco, que está en la autopista del Sol, que son, digamos, los que podríamos ubicar ahorita de manera rápida. El puente que está en Coatzacoalcos, el puente que está en Tampico, y todos esos son puentes atirantados. Estos son más baratos en comparación con los colgantes. La ventaja y desventaja es que los atirantados, estos, su estructura es más rígida, pero las secciones son más cortas. Las secciones entre pilares, a eso es a lo que me refiero. Mientras que los puentes colgantes son más caros por justamente el cable principal que está en la parte de arriba. La parte de abajo no es tan rígida como los colgantes debido a que justamente el viento puede producir unos ligeros ondulaciones, ¿sí? Que obviamente son permitidos, ¿sí? Para que no se fracture dicho puente. La gran ventaja de estos es que pueden estar los pilares principales tan separados como se guste, como se quiera, arriba de los 300 metros y no pasa nada, ¿sí? Porque todo lo está cargando los cables que le ayudan justamente a transmitir el peso y la carga a través de ese cable principal. Hay un puente muy famoso que está en Estados Unidos, de color carmín, color rojo, ¿sí? Que salen en muchas películas. ¿Alguien me podrá indicar cómo se llama ese puente que está en California? ¿El puente de San Francisco? Es el puente de San Francisco, pero tiene un nombre característico. El Golden Gate Bridge. ¿Es correcto? Pero bueno, más o menos esta es la idea de cómo se tenía que observar su figura. La definición de la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cuya distancia a un punto llamado foco es igual a una distancia, a la distancia a una recta fija llamada directriz. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero medir esta distancia de la directriz a este punto y al foco, va a ser la misma distancia que si yo lo hago en este punto hacia acá. Esa es justamente la definición de una parábola, ¿sale? Ok. Los elementos, vértice, foco, lado recto, directriz. Podemos observar lo que es una cuerda. Y parte de esto es lo que vamos a estar nosotros graficando en nuestros ejercicios.
aquí viene un recurso en el cual ustedes, les invito a que lo vean, abren el link y simplemente van a estar activando o desactivando y van a estar apareciendo las rectas para que ustedes identifiquen cuál es la diferencia entre un eje focal y una cuerda. ¿Sí? El eje focal es básicamente la recta que pasa por el vértice y el foco, que también se le conoce como eje de simetría. La cuerda une a dos puntos de la parábola, ¿sí? Pero sin pasar por el foco, mientras que la cuerda focal sí pasa por él. Vamos a ver lo que es la ecuación en su forma canónica de la parábola. Para esto, vamos a utilizar las siguientes expresiones, las cuales ustedes tienen en su libro de texto y que su responsabilidad es transcribirlas en su formulario para que las tengan a la mano. Las parábolas pueden ser horizontales o verticales. ¿Qué quiere decir? Que pueden abrir hacia los lados o pueden abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el caso. Por el momento, vamos a estar trabajando con las parábolas con vértice en el origen. Y empezamos con las horizontales. Su ecuación es y cuadrada es igual a 4 veces p por x. El vértice, pues, lógicamente, va a estar en el centro o en el origen. ¿Cómo puedo determinar la coordenada del foco? Pues p, 0. ¿Cómo puedo determinar el valor de la directriz? Es x es igual, aquí se dice que es más menos, pero simplemente le colocamos x es igual a menos p, ¿sí? Ahí corregimos. Y el lado recto es el valor absoluto de 4 veces p. Pero si se dan cuenta, aquí se ocupa p, aquí también, y obviamente en la ecuación. Y p no es otra cosa más que la distancia de la directriz al vértice o del vértice a la directriz. Esa es la distancia P. Y se debe de respetar. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay dos cuadritos, también del vértice al foco, también debe de existir dos cuadritos. Otra regla que se debe de presentar o de cumplir es que el lado recto es 4 veces el valor de P, que en este caso sería 8. Si yo cambio la distancia, en lugar de 2, que sea 3, ¿cuánto valdría el lado recto? 12. 12, efectivamente. ¿Y qué pasa si el valor de P es negativo? ¿Cuánto valdría el lado recto? Menos 20. Ok, la lógica me dice que es menos 20, pero ¿qué está diciendo aquí la expresión? Que es el valor absoluto. Que es el valor absoluto. Entonces, aunque el valor de P sea negativo, el lado recto siempre será positivo, por tratarse de una distancia, ¿sale? Ok, así como vamos a utilizar las expresiones
para la forma horizontal, también las existe para la forma vertical. Y está el renglón de abajo. Ahora aquí es x cuadrada es igual a 4py. ¿Cómo encuentro el foco? ¿Cómo encuentro la directriz? Y el lado recto coincide con la forma horizontal. ¿Sale? Entonces, estas expresiones ustedes las deben de estar transcribiendo, insisto, para su formulario. Porque sin esto no vamos a poder trabajar más adelante. ¿Alguna duda? Profe, para transcribirlo solamente lo transcribimos como dos ecuaciones, bueno, horizontal y vertical. Sí, horizontal y vertical. Gracias. ¿Vale? Insisto, mucho de esto, pues bueno, lo tendrían que hacer en un formulario, ahí, para que lo tengan a la mano. ¿Sale? Ok. Estas son las gráficas. Las parábolas en su forma horizontal, pues tienen dos disposiciones, o abren a la derecha o abren a la izquierda. ¿Y qué nos va a indicar cuando abra a la derecha o a la izquierda? Va a ser justamente el parámetro o la distancia entre el vértice y el foco. Cuando el foco está a la derecha del vértice, entonces el valor de P va a ser positivo. Pero cuando el foco está al contrario, o sea que está a la izquierda del vértice, entonces el parámetro va a ser negativo. ¿Sí? Y eso se debe de cumplir. ¿Sale? Y se debe de cumplir porque el foco va a estar, cuando está a la derecha del vértice, la directriz va a estar a la izquierda. ¿Sí? Lo mismo pasa con la figura que tengo del lado derecho. Primero está el foco, después la directriz y después viene, perdón, está el foco, después viene el vértice y después viene la directriz. El vértice básicamente es el punto medio entre la directriz y el foco. ¿Sale? Y eso es lo que tenemos que estar cuidando, jóvenes. ¿Sale? Eso pasa con las gráficas que son horizontales. Las que son verticales van a tener esta disposición. Cuando está el foco arriba o en el norte, vamos, ¿sí? El valor de P o el parámetro será positivo. Y al sur va a estar la directriz. Al contrario, que tengamos primero la directriz, después el vértice y después el foco, entonces el parámetro P va a estar hacia abajo. Y son las únicas opciones que tenemos nosotros para trabajar en este curso. Insisto, ya sea que abran a la izquierda o abran a la derecha, que abran hacia arriba o abran hacia abajo. ¿Quién me apoya dándole lectura? Y yo probé. Adelante. Determinen la ecuación canónica y la gráfica de la parábola que cumple con las siguientes condiciones. Foco 5,0 y vértice en el origen. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para estos ejercicios, la sugerencia es ubicar la información que me proporcionan en el plano cartesiano. Porque así como me están dando la información, yo no sé si la parábola abre a la derecha, abre a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Pero graficando, yo ya puedo saber más o menos hacia dónde va. ¿Qué entendemos por vértice en el origen, jóvenes?
O Que está en la coordenada 0,0. Perfecto. Que el vértice está en el punto 0,0. Por consiguiente, a mí lo que se me ocurre hacer es eso. Dibujo X y Y. Y vamos a colocar lo que es el foco. ¿5,0? ¿Para dónde camino? Si estoy yo en el origen. ¿Hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha? A la derecha. ¿Y cuántos cuadritos me desplazo? 5. 5. 5. Entonces, aquí estaría el foco. El vértice me dice que está en el origen. Con esa información, yo puedo establecer para dónde abre mi parábola. ¿Quién me indica para dónde abre? a la derecha. Abre a la derecha. ¿Sale? Va a ser esto. Entonces, número 1, primero tenemos que saber para dónde abre. Y número 2, necesito conocer este dato, que es el parámetro P. ¿Sale? ¿Qué me establece o qué me indica el valor de P? ¿Qué me relaciona, jóvenes? La distancia del vértice al foco y del vértice a la mediatriz. Directriz. Ok, ¿cuál sería la distancia entre el vértice y el foco? 5. 5, perfecto. Que son los 5 cuadritos que tengo entre el vértice y el foco. Y van a ser los mismos 5 cuadritos hacia atrás, donde va a estar la directriz. Ahí está. ¿Y cómo encuentro la ecuación de la directriz? ¿Qué eje cruzo? ¿Qué eje estoy cruzando? Y. ¿El X o el Y? Yeah. ¿Los dos? No, es uno o el otro. Su compañero El dijo que el Y, pero el Y ni siquiera lo estoy tocando. X. Sí, El ¿verdad? Si no es Chana, es Juana. Solamente hay dos formas de cruzar los ejes. De arriba hacia abajo, y cuando lo cruzamos de arriba hacia abajo, entonces estamos cruzando el eje X. ¿Y en dónde lo estamos cruzando? ¿En qué número? Negativo En 5. el 5. En negativo 5. Y esa es la ecuación de la directriz, jóvenes. ¿Sale? Y esto es la información que debe de incluir su gráfica. Así de rápido. Nos falta el lado recto, pero ahorita vamos a ver cómo se obtiene el lado recto. ¿Sale? Ok. Profe, una duda. Adelante. Solo para confirmar. Entonces, la X, que es lo que ahorita sacamos, se cuenta contando los mismos pasos que se hicieron, por así decirlo, hacia adelante, pero ahora hacia atrás. Es correcto. La misma distancia que tú caminas hacia el foco, la vas a caminar hacia el lado contrario. Entonces, primero caminé 5 cuadritos hacia enfrente para ubicar el foco. Pero ahora voy a caminar los mismos, pero hacia atrás. Y ahí voy a establecer lo que es la directriz. ¿Sale? No puede haber
valores distintos. O sea, no puedes decir que camino 5 hacia enfrente y 7 hacia atrás, o 3, o 4, o 10. ¿Sí? Porque estamos mencionando que el vértice es el punto medio o la mitad entre la directriz y el foco. Es una regla. ¿Sale? Ok, entonces quedamos que el valor de P vale 5. Como se trata de una parábola horizontal, vamos a utilizar la siguiente expresión. Y cuadrada es igual a 4px. ¿Cuánto vale el valor de P? 5. 5. Y lo único que vamos a sustituir es el valor de P. No tenemos que sustituir otro dato. Entonces quedaría 4, coloco el valor de P y después la variable X. ¿Y cuánto sería la multiplicación de esas dos cifras? 20. 20. Y de esta forma estamos encontrando la ecuación canónica de nuestra parábola. Así de sencillo. La directriz la vamos a encontrar de la siguiente forma. X va a ser igual a menos P. Coloco la letra X, coloco el signo y voy a colocar el valor de P, que en este caso es 5. Y lo único que voy a hacer es cambiarle el valor a P. Y este sería la ecuación de la directriz, que fue justamente lo que yo hice hace un momento, pero contando cuadritos. Lado recto. El lado recto, su expresión es valor absoluto de 4 veces P. Hago la sustitución. ¿Y cuánto me daría esa operación? 5 por 4. 20. 20. Listo. Algo bien importante, jóvenes. La cifra que está en la expresión y la que está en el lado recto debe de ser idéntica. Puede variar en el signo, en la ecuación, pero la cifra como tal va a ser la misma. O sea, si aquí tengo 20, aquí también debo de tener 20. Si en la izquierda tengo 18, igual en el lado derecho. Si tengo 7, 7 en los dos lados. Insisto, solamente en la ecuación puedo tener signos negativos, pero jamás en el lado recto. Si hay diferencia entre el lado recto y la ecuación, en esos dígitos, entonces algo estamos haciendo mal. ¿Dudas en esta parte, por favor? No, profe. Bueno. Ok. Vamos a graficar desde cero, jóvenes. Tengo el valor de P, que es 5. El foco, la coordenada es 5,0. La directriz es X es igual a menos 5. El lado recto es igual a 20. Y la expresión o la ecuación es Y cuadrada es igual a 20X. ¿Sale? El vértice, sabemos que está en el origen. Aquí está el vértice. El foco está por aquí. Quedamos que la directriz es la recta que cruza el eje X y lo hace en menos 5. Pero ¿cómo vamos a graficar el lado recto? Ok, les pregunto, ¿cuánto es la mitad de 20?
10. 10. 10. Nos posicionamos en el foco y vamos a contar esa cantidad de números hacia arriba. Me regreso al foco y ahora voy a contar esa misma cantidad, esos 10, pero hacia el otro lado. Entonces aquí tengo 10 y aquí tengo 10. Y el lado recto está a la altura del foco. ¿Sí? Por eso el foco es el punto medio o el centro o la mitad. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a tratar de hacer un trazo, ¿sí?, entre el vértice y ese punto. Y que pase por el otro. ¿Sale? Y de esta forma estamos graficando nuestra parábola sin necesidad de utilizar un ordenador o de un paquete graficador. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profe. Adelante. ¿El lado recto siempre va a ser la mitad de lo que salga? Siempre, 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 siempre. Se deben de cumplir lo siguiente. Si aquí son 20, pues obviamente vas a contar 10 hacia arriba y 10 hacia abajo, pero el total siguen siendo 20. Y ese 20 es 4 veces más la distancia que tienes aquí, que en este caso es 5, entre el vértice y el foco o entre el vértice y la directriz. Eso se debe de cumplir. Vamos a suponer que aquí me hubiese salido 17, pues si yo divido 17 entre 4 no me da 5. Entonces, algo hice mal o algo pasó, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Aquí está la gráfica, justamente ya con el ejercicio terminado, pero utilizando GeoGebra, ¿vale? Obviamente se ve más estilizado. Siguiente ejercicio, jóvenes. Me indica que ahora conozco la directriz y también me están proporcionando el vértice que está en el origen. Nuevamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Ubicar esa información en el plano cartesiano. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué eje ahora estoy cruzando? ¿El X o el Y? El Y. Cuando cruzo el eje Y, entonces lo voy a hacer de manera horizontal. ¿Sí? ¿Y en dónde lo voy a cruzar? A la altura de 3. ¿Sale? Esta es mi directriz. Y es igual a 3. Y aquí está el vértice. ¿Podríamos saber dónde está el foco? Sí. ¿Para dónde, Sí. lo pondrían? ¿Cuál sería la coordenada? Menos 3,0. Ok, si me dices menos 3,0, entonces estaría aquí. 0, menos 3. 0, menos 3. Algo bien importante, jóvenes. El vértice y el foco tienen que estar alineados, ¿sí? Ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero jamás vamos a tener el vértice aquí y el foco lo vamos a tener así. Para los ejercicios que vamos a ver en este curso. Porque sí los hay, pero insisto,
son temas ya de licenciatura. ¿Sale? Entonces, estos ejercicios no los vamos a ver. ¿Sale? Ok. ¿Cuánto vale el valor de P, jóvenes? 3. Ok, 3. tú me dices que es 3. ¿Alguien más? ¿Para dónde abre la Negativo parábola? 3. ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Y hace un Ya momento veo. les indiqué la importancia del signo. Y hay dos personas que me dijeron que uno vale 3 y otro vale negativo 3. ¿A quién de los dos le hago caso? Negativo 3. Ok. Entonces nos vamos con negativo 3. Recuerden que el valor del signo es importante. Y en este caso, efectivamente es negativo porque el foco está en la parte baja. ¿Sale? Ok. Obviamente aquí ya lo tengo de otra forma. Es lo mismo. Simplemente estoy tratando de ir explicándolo para que lo vayamos deduciendo. Muy bien. Ahora hablamos de una parábola vertical, donde la ecuación es la siguiente. 4x cuadrada es igual a 4p y. ¿Cuánto vale el valor de p? -3. Menos 3. Negativo 3. Sustituimos y me quedaría 4 por menos 3 de y. Y 4 por menos 3, ¿cuánto me da? Negativo 12. Negativo 12. Y este es todo lo que tengo que hacer para determinar mi ecuación. Ahora necesito la coordenada del foco, que hace un momento yo lo obtuve contando cuadritos. Es un procedimiento válido, pero este es el procedimiento analítico, el cual tengo que sustituir aquí. 0, P. 0, ¿y cuánto vale P? Negativo 3. Negativo 3. Listo. Lado recto. El lado recto es igual a ¿qué? 4 veces P. ¿Cuánto vale el lado recto, jóvenes? 12. 12. Menos 12. Ah, sí, es Es positivo. menos 12, pero el valor absoluto le cambia el signo. ¿Sale? Y aquí es donde les comentaba, la cifra, digamos que es la misma, y lo único que cambia es el signo en la ecuación. ¿Sale? Y eso debe de coincidir. ¿Dudas hasta este momento? No, profesor. Muy bien. Vamos a la gráfica, jóvenes. Quedamos que el vértice está aquí, la directriz hace esto, el foco, quedamos que es 0, negativo 3, el lado recto, ¿cuánto vale? 12. 12. ¿Cuánto es la mitad de 12, jóvenes? 6. 6.
6. Me ubico en el foco y voy a caminar 6 cuadritos hacia la derecha y 6 cuadritos a la izquierda. Y esos son los extremos del lado recto. Por eso estoy colocando la letra L y la letra R. Lado recto. ¿Sale? Y ahora sí. Unimos con una curva. Y obviamente dibujarlo a mano nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Sale? Pero lo importante es que nosotros podamos comprender cómo salen estos elementos para posteriormente dibujarlos. Problema 3, jóvenes. Este ejercicio es similar al que viene explicado en su libro de texto. En la página, ahorita les comento dónde está ese ejercicio. Está explicado en... Ya se me pasó por acá. Ejercicio de la página 115. Perdón, 114. Entonces, como ya está resuelto ese ejercicio, pues tomé otro muy similar. ¿Qué me indica este problema? Dice, ejemplo 3. Determina la ecuación y la gráfica de la parábola cuyo vértice está en el origen. Abre a la derecha, importante, y pasa por este punto. Por consiguiente, lo que yo me tengo que imaginar, ¿sí?, es lo siguiente. Ah, pues aquí está el vértice. Después me dice que abre a la derecha. Y después tengo que ubicar esta coordenada. 7, menos 3. Ah, pues más o menos estaría por acá. Entonces, ese es en primera instancia lo que yo tengo que hacer. ¿Sale? Y después pensar cómo resolver el ejercicio. ¿Sale? Entonces, vamos a graficar nuestro ejercicio. ¿Sale? Entonces, ya ubicamos los puntos. Importante, jóvenes. Muchas veces se comete el siguiente error. Dicen, ah, pues pueda que no, pero este punto es el lado recto. O es uno de los dos extremos del lado recto. Insisto, muchos podrían pensar en este planteamiento. ¿Qué quedamos? ¿El lado recto? ¿Aquí cuánto sería el lado recto, jóvenes? 14. Ok. Cuenten los cuadritos. 6. 6. Suponiendo, insisto, que este sería el foco. ¿Sí? Ahora cuenten los cuadritos del vértice al foco. ¿Cuántos cuadritos tengo? 7. 7. 7. Y es más grande la distancia del vértice al foco que el lado recto. Y obviamente no podemos plantear una parábola con esas características. Es como decirles que en un triángulo rectángulo, aquí tengo 10 y de hipotenusa tengo 8. ¿Sí? Eso lógicamente no existe. ¿Sale?
Ahora, no quiere decir que esta parábola no exista. Lo que no podemos es plantear el ejercicio así. Lo tenemos que plantear de otra forma, que es básicamente lo que ustedes van a realizar para sus parábolas de su proyecto. Ustedes saben dónde está el vértice, que es justamente el cambio de trayectoria. Y van a necesitar un punto por donde pase esa parábola. Pero ustedes no van a saber si ese es el extremo de un lado recto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se trata de una parábola horizontal y tenemos la expresión. De la coordenada que me proporcionaron, que es 7, menos 3, el primer elemento es X y el segundo elemento es Y. Y esos elementos los voy a sustituir en la ecuación de la parábola. ¿Para qué? Yo necesito determinar el valor del parámetro P. Eso es de cajón. Si no determino el valor del parámetro, no puedo continuar con mi ejercicio. Sustituimos. El valor de Y vale negativo 3, pero lo tengo que elevar al cuadrado. El 4 es de la expresión. P no conozco, pero yo sé que X vale 7. Aquí está. Y lo único que estoy haciendo es una sustitución. Ahora, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. 9. ¿Y 7 por 4? 28. 28. 28. Ok. Ahora, ¿cómo quedaría el despeje de P? 28 entre 9 o 9 entre 28. 9 entre 28. ¿Es duda? ¿Es afirmación? ¿Qué es? Sería 28 entre 9. Los demás. Unos dicen 28 entre 9. La compañera 9 entre 28. ¿Cuál de las dos es, jóvenes? 28 entre 9. 28 entre 9 dicen. Ya van dos personas. ¿Quién más? Participen, participen. No importa que estemos mal. Quiero saber cómo lo están planteando. Bueno, es que el que se explica Es es igual 9. 28 entre 4. Ah, caray, 28 entre 4. ¿Por qué 28 entre 4? Compañero, ¿por qué 28 entre 4? Ah, es que según yo como 7 era el foco. Ah, ok. Bueno, a ver. Importante, jóvenes. ¿Qué está haciendo ese 28? Multiplica, divide, resta, suma. Multiplica. Entonces tiene que pasar del otro lado con la operación contraria. Es dividir. Mucho cuidado, jóvenes. El valor de P es 9 entre 28. Y así dejamos la expresión en fracción. Se recomienda dejarlo en fracción en lugar de decimal. ¿Vale? Ya que encontré el valor de P, vamos a sustituirlo nuevamente aquí, en la ecuación en su forma ordinaria. Perdón, en su forma canónica. Entonces, lo único que vamos a sustituir es el valor de P. 4 enteros
por 9 entre 28. Lo único que vamos a multiplicar es 9 por 4. Y 9 por 4 me da 36. Y ya podría obtener su ecuación. Pero, ¿cuánto es la mitad de 36? 18. ¿Y cuánto es la mitad de 28? 14. 14. ¿Cuánto es la mitad de 18? 9. 9. ¿Y cuánto es la mitad de 14? 7. 7. Puedo dejar, insisto, la ecuación como 36 entre 28, como 18 entre 14 o como 9 séptimos. ¿Sale? Y en cualquiera de las tres, la expresión es la misma. Y estos son los pasos que ustedes deben de hacer para cualquier parábola que ustedes quieran que tenga el vértice en el origen y que pase por un punto que ustedes elijan. Cuando pasemos a los ejercicios en su forma ordinaria, vamos a hacer un ejercicio similar, el cual va a explicar de manera muy general el cómo ustedes van a determinar las parábolas de su proyecto. La gráfica la observamos a continuación. Vean, aquí ya coloqué la ecuación y efectivamente el trayecto pasa por el punto 7, menos 3. ¿Sale? ¿Ok? Su tarea, jóvenes, ahora va a constar de lo siguiente. Es la misma información, o sea, el vértice 0, 0 va a pasar por el punto 7, negativo 3, pero ahora la parábola abrirá hacia abajo. Van a tener que hacer un procedimiento similar, pero ahora, en lugar de utilizar y cuadrada, van a utilizar la expresión x cuadrada. Entonces, este es el primer ejercicio de tarea. ¿Sale? Ejercicio número 4, jóvenes. ¿Qué me indica el ejercicio número 4? ¿Quién me apoya dándole lectura? Te lo leo. Adelante. Dice, encuentra la ecuación de la parábola y sus elementos, directriz y lado recto, cuyo vértice está en el origen y su foco en F 0,6, gráfica. Muchas gracias. Ok. Necesito la ecuación. Necesito determinar dónde está la directriz, cuánto tengo de lado recto, y me están proporcionando estos dos datos y el foco. ¿Sale? Me piden la gráfica. Recomendación. Primero vamos a graficar. ¿Sale? Coloco el vértice. ¿El foco para dónde estaría? A la derecha. Tú dices que está a la derecha. ¿Alguien más? Arriba. Arriba, ok. ¿Alguien más? Hay 35 personas conectadas, jóvenes. Necesito escucharles. Hacia arriba. ¿A la derecha o el que está hacia arriba? Arriba. Ok.
La persona que me dijo que estaba a la derecha, ¿por qué se te ocurrió ponerlo a la derecha? Hola. Porque estaba en 0, pero sí es hacia arriba. Ok. A ver, lo que yo quiero escucharles es, no es para exhibirlos, no es para, qué sé yo, necesito escucharles para ir corrigiendo posibles errores, ¿sí? Porque muchas veces nos puede pasar esto, ¿sí? Confundimos aquí el orden, ¿sí? Por lo que ustedes gusten y manden, y debemos de ir afinando esto, ¿sale? Participen, no importa que estemos mal. Esa es la idea, corregir ahorita y no y evitar los errores en el examen, ¿sale? Ok, jóvenes. Vértice y foco. ¿Para dónde abre, jóvenes? La parábola. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Muy bien. Entonces, abre hacia arriba. ¿Cuánto vale el valor de P? 6. 6, que es la distancia entre el vértice y el foco. ¿Sale? Entonces, justamente eso es lo que vamos a estar realizando. ¿Sale? Entonces, contamos esos cuadritos, son 6. ¿Sí? Ahí tengo el parámetro, que es importante saberlo. Y ya que tengo el parámetro P y que sé que es vertical, vamos a sustituir en la ecuación correspondiente, la cual es x cuadrada es igual a 4p de y. El valor de p es 6. ¿Y cuánto sería 4 por 6, jóvenes? 24. 24. Y ya tengo mi ecuación. Listo. Como me dieron el foco y me dieron el vértice, ahora voy a encontrar la directriz. Y la directriz, la forma en cómo la debo de encontrar me dice y va a ser igual a menos p, que coloquialmente sería cámbiale el signo a lo que tienes aquí y esa sería tu ecuación. ¿Sí? Hago la sustitución y la ecuación de la directriz es y es igual a menos 6. Vamos con el lado recto. Y vamos a multiplicar 4 veces P. ¿Cuánto vale 4 veces P? 24. 24. ¿Sale? Y de esta manera estoy encontrando la ecuación, la directriz y el lado recto. ¿Alguna duda? Profe, si un ejemplo, en la directriz tuviéramos 6 negativo en P, ¿cómo sería? Ok. Si aquí fuese negativo 6, la directriz le cambias el signo, sería 6. Ay, perdón, es Y. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo siguiente. Menos 6. Menos por menos, da más. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok. Y esta sería mi gráfica, jóvenes. Ubiqué el foco. La directriz está al contrario del foco. Si caminé 6 cuadritos hacia arriba, ahora voy a caminar 6 cuadritos hacia abajo. Y aquí estaría mi directriz. Y es igual a menos 6. El lado recto, como son 24 unidades, estoy caminando 12 cuadritos a la derecha y 12 cuadritos a la izquierda. Y de esta manera estoy representando mi parábola. ¿Sale?